Y bueno, pues yo para terminar y siguiendo esta visión, digamos, contrastada de Américo Castro, quería ofrecer también un intersticio de por qué Américo Castro falla un poco en su método y entonces centrarme en la regla del método. Se ha dicho, lo ha señalado Eloy, que bueno, tras terminar sus estudios en Granada y pasar por Madrid igualmente, Américo Castro pasa algunos años estudiando en Francia, en la Sorbona. Sin embargo, esos años no dejan huella en Américo Castro, o por lo menos no dejan huella visible. Y aquí es donde yo encuentro un fallo del guión, es decir, sus estudios en la Sorbona, cómo no pudieron, en el periodo que él se encuentra y están activos, sobre todo la teoría durkheimiana, y bueno, y si habría que apuntar también, incluso de alemana, de Max Weber, no dejaron huella en Américo Castro. Al contrario, hay un rechazo evidente en muchas ocasiones al pensamiento francés de manera ostensible. De hecho, la correspondencia con Marcel Bataillon, él le dice, bueno, hay un momento donde tiene un momento en el que no se sigue acompañado, no se siente acompañado por Marcel Bataillon, y eso en particular se ha hecho alusión, lo ha hecho Emilio, al tema del mito de Santiago. Américo Castro se deja caer sin paracaídas sobre el tema del mito de Santiago. Y él lo compara con los dioscuros, piensa que hay ahí una posible interpretación de orden filológico, es decir, Santiago para él es un mito fundacional de la identidad cristiano vieja y que se ha hecho por oposición, sobre todo el Santiago de Matamoros de la Reconquista, ha adquirido unas connotaciones distintas del primer Santiago. Y él entiende que este mito intenta llegar, y es uno de los caballos de Troya, donde el bueno de su enemigo íntimo, que es Sánchez Albornoz, le encuentra una serie de fallos filológicos en la explicación de que es un personaje dual, de que hereda el paganismo de la antigüedad y de que, por tanto, no estamos hablando ni de Santiago el Mayor ni de Santiago el Menor, sino de una invención contemporánea. Y en esto es donde a mí no me extraña que esa polémica que se inicia entonces le costase el premio Príncipe de Asturias a Paco Márquez, porque su libro El mito de Santiago no es precisamente, Emilio, el más brillante. Es decir, para mí el libro mejor de Paco Márquez es El concepto cultural de Alfonsí. Es como si hablara de mi maestro Carmelo Lisón, tendría que decir que su mejor libro es el de la Santa Compaña. Es decir, todos los autores tienen a lo largo de su vida una serie de altibajos y a veces hay un empecinamiento en un determinado asunto. Y a Paco Márquez le ocurre exactamente igual que le había ocurrido a su maestro Américo Castro. Es decir, al abordar el tema del mito de Santiago, en realidad ninguno de los dos sabe lo que es un mito. Y esto se lo cogió un canónigo de Mondoñedo, con el cual había almorzado en alguna ocasión, que había estado en Galicia, había estado fantásticamente, y cuando salió el libro, pues fue desahuciado por y le hizo una crítica que él me mandó, que encima de todo, yo no se lo dije en vida, por supuesto lo hubiese ofendido, pero es que el cura tenía razón. Es decir, esto como lo de Huntington, llegaba a un punto en el que había un punto de razón, ¿no? Es decir, bueno, al final nos ha conducido a un sitio y mire, yo que soy cura y teólogo me he dado cuenta de dónde está el fallo. Y eso es debido a una insuficiencia metodológica que proviene de su estancia en París. Él había optado por la Wissenschaft en su momento, Wilteyana, y bueno, eso lo había hecho entroncar con lo que se llaman ciencias morales, entendiendo por ciencias morales aquellas que tienen que ver
con el mundo de las ciencias sociales. De hecho, la academia donde yo soy correspondiente se llama así, Academia de Ciencias Morales y Políticas, que a la gente en primera instancia le causa un poco de extrañeza, pero en la época este concepto fue utilizado para explicar ese giro que podríamos llamar germánico encabezado por el krausismo. Existía, por tanto, incluso en Sanz del Río, Julián Sanz del Río, una galofobia que hereda Américo Castro. Esa galofobia, de hecho leo un texto de López Morillas que dice: la galofobia del jefe krausista y de no pocos de sus discípulos provenía del convencimiento de que la cultura de Francia, desmenuzada críticamente en sus ingredientes principales, resultaba perjudicial al genio español. Fin de cita. Y ello procedía, claro, para ello de las simplificaciones que el pensamiento francés realizaba de cuestiones complejas. Vuelvo a citar a López Morillas, dice: para obtener la aprobación que juzga indispensable, el pensador francés se ve forzado a reducir las cuestiones más complejas a un lenguaje claro, fácilmente accesible al hombre medio, a un lenguaje que, pulimentado por una larga tradición de sencillez y circunspección clásica, no tolera las nomenclaturas arcanas de los enrevesamientos sintácticos de la filosofía moderna, es decir, de hechura alemana. En ese contexto hay que encuadrar el recorrido biográfico de Américo Castro Quesada. Aniano Peña hizo en el año 1975, a solo 3 años de su fallecimiento, una suerte de pequeña biografía. De ella yo destacaría la soledad del corredor de fondo, que tras haber nacido accidentalmente en Brasil por razones de migración de su familia, estudia en la patria local Granada, en una universidad y en un ambiente local verdaderamente gris, como él dejó registrado en diferentes episodios a los cuales pues ya se han hecho alusión. Vuelve a encontrar la luz en el Centro de Estudios Históricos que dirige Menéndez Pidal. Queda Castro deslumbrado por la figura de Pidal, que sin embargo, a pesar de haber tenido maestros, procura generar en torno suyo una escuela de investigación filológica e histórica que va más allá del puro positivismo. Es decir, en el intento de Pidal está en hacer una hermenéutica a partir de la filología. Escribe Aniano Peña que el gran descubrimiento de Pidal será la disposición lingüística de la península en los siglos X y XI y el origen del castellano. Solo él fue capaz de penetrar en las tinieblas de aquellos pergaminos y trazar sendas practicables. De ahí que Castro conceda rango preeminente y genial a su libro de 1926, Orígenes del Español. En el homenaje que el Centro de Estudios Históricos le consagró a Menéndez Pidal 10 años después de su fundación, en 1916, las palabras de Américo Castro resuenan como el del discípulo que ha encontrado una luminaria. Así suenan en el acto solemne del homenaje. Gracias a usted comenzó a cultivarse en España una ciencia vacante desde los tiempos de Nebrija, Valdés, Sánchez, Correa y Alderete. Cuando Europa hace más de un siglo emprendió ardorosamente la investigación de los idiomas y su sentido dentro de la historia de la cultura, España permaneció somnolienta y bostezante, sin aportar la común tarea ni aun aquellas nociones que más habrían sido de esperar, la gramática y la historia de nuestra lengua. Bien, la cita es muy larga y voy a prescindir del tema. También hay que decir que lo mismo que Julián del Río ejerció una gran influencia, alguien que aquí no se ha citado, Francisco Giner de los Ríos, que precisamente siendo granadino es un hombre que opta por la misma escuela de pensamiento. Tiene su correspondiente tanto en el Colegio San Bartolomé y Santiago como en la Facultad de Derecho y su correspondiente lápida que recuerda y una biografía razonada publicada por la editorial Comares sobre la importancia de Giner de los Ríos como maestro también de toda esa generación krausista. Bueno, apuesta por la ciencia, Giner de los Ríos, pero claro, lo que entienden los krausistas por ciencia pasa por esta concepción de lo que es la visión o la concepción del mundo. De manera que el espíritu científico aparece siempre entre comillas, es una aspiración a una ciencia que es más una hermenéutica y una fenomenología. Francisco, bueno, había chocado todo esto con algo que yo hace años, con motivo del centenario
del suicidio de Ganivet, en un coloquio que organicé, que está publicado por ahí, que se llama Intelectuales y Ciencias Sociales en la crisis de fin de siglo, manifesté claramente. Es que esa generación opta finalmente, en lugar de que conducida y pastoreada por el krausismo, opta finalmente, tras el fracaso de la ciencia social, opta por la literatura y el periodismo. Uno de los casos más célebres, el de Joaquín Costa. Joaquín Costa, que hizo sus incursiones en el africanismo, en la búsqueda de un método racional y sociológico de conocimiento, con sus encuestas a través del Ateneo, del ciclo vital, también de la oligarquía y caciquismo en España y sobre el derecho consuetudinario. Joaquín Costa, su vida es la vida de un fracaso político y de un fracaso intelectual, porque la ciencia social no tiene espacio ninguno. Pasa igual con Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, que ocurre igual, es decir, intenta fletar la ciencia social, en este caso a través del folclore científico, y sufre un fracaso absoluto en su introducción. De manera que, como muchas veces he señalado, su hijo se ven abocado, Antonio Manuel Machado, a desarrollar una carrera literaria, porque la carrera científica no tiene futuro en la España de la época. Y eso es un hecho que yo ya destaqué hace años. Pero Manuel Azaña, que era otro personaje que hay que traer a colación, sí que tenía conciencia de los males del autodidactismo, porque aunque estos individuos, estos sujetos, Julián Sanz del Río, Francisco Giner, oficiaban de maestros, en realidad toda su formación es autodidacta. Y Manuel Azaña, muy consciente de lo que significaba el autodidactismo, sobre todo ataca a Ángel Ganivet, que lo consideran un producto, es el mayor crítico en la época de Ángel Ganivet, no tanto por su obra sobre Granada, sino porque no tiene epistemología, diríamos hoy. Y dice que actúa a través de genialidades, para él dislates, que procedían de esa falta de formación y de magisterio previos. Dice textualmente Azaña: Ganivet es el tipo acabado del autodidacto, de cultura desordenada y retrasada, mente sin disciplina, grande es toda la actividad de su espíritu, lee, medita, escribe alguna vez, todo lo va a poner en tela de juicio, quiere llegar a la fuerza madre, a hilar el eje diamantino alrededor del cual giran los hechos del diario vivir, esculpir con sus manos su propia alma. Pero a la vista está que esto, para Azaña, es el producto peor que puede producir la intelectualidad española. Hay que decir que en la misma época los anarquistas también tenían una muy alta estima, lo que llamaban ciencia social, pero unida a la militancia. La filosofía anarquista, en particular Kropotkin, consideraba que era muy leído por los anarquistas españoles, también que la ciencia y sus logros tendrían el efecto duradero permanente sobre las libertades y la rotura de las servidumbres del antiguo régimen. En consonancia con todo ello, pues, y lo que decíamos, cabe explicar digamos, el retraso o el atraso epistemológico que había en el campo de las ciencias sociales y que probablemente todavía estemos pagando en España. Porque yo mismo pertenezco a una generación, aquí está Javier también, en que hemos sido producto en buena manera todavía en los años 70 del autodidactismo, ante la falta de magisterio que había. No quiero decir que ya no apuntasen maestros, pero realmente es muy difícil encontrar ese magisterio. Y entonces ahí es donde encontramos a Américo Castro en su estancia en París. Cuando llega en París, él dice, en su correspondencia con Marcel Bataillon, al cual estuvo muy unido en el Comité de Vigilancia de los Intelectuales Antifascistas, durante el periodo previo a la Guerra Civil. Marcel Bataillon, que había sido además diputado del Frente Popular francés, que no había tenido gran audiencia como político, se escriben en 1900, a él le escribe a Américo Castro lo siguiente en 1935. Ante todo voy a decirle que para todo eso del antifascismo puede escribir a Rodolfo Llopis, diputado a quien ya le dije a usted que le escribiera. Por muchas razones estoy alejado de toda acción política y no me ocupo de nada de eso. Hay contradicciones esenciales entre lo que uno piensa y lo que la gente y los políticos quieren hacer. Por lo tanto, a quedarse en casa. Fin de cita. En agosto del 35 también le dice que va a buscar alguna
firma en la Sociedad de Naciones, pero que no cree en esa sociedad después de que hubiese dejado desatendidas las peticiones justas de los chinos en su momento. Cuando fracasa Batallón en el intento de ser diputado, él razona así: es lástima que no haya triunfado después de tanto entusiasmo puesto en la lucha. Sin embargo, lo habría llevado por otros caminos en su vida. Por razones parecidas, me alegro yo de no meterme de nuevo en tareas diplomáticas. Es decir, Américo Castro rehúye la idea principal que estaba en Francia ya desde Émile Zola, que era la del intelectual comprometido. Todo esto conduce a una pobreza probablemente metodológica y también a una falta de partido, las dos cosas. Al no estar afiliado, y utilizo el término afiliado metafóricamente y realmente, a ningún grupo social, fuese el Partido Socialista, fuese el propio anarquismo, fuese el conservadurismo, de hecho, y por otro lado, el buscar un método propio, rechazando en este caso un método sociológico que procedía de la órbita del Partido Socialista francés en la época, que es el de Durkheim, lo condujo a un camino que probablemente interpretativo que no pudo superar. Bueno, el Américo Castro en particular, creo que una de las fallas no solamente es que no conoce el concepto de mito, que ya es bastante operativo en el pensamiento sociológico francés de finales de siglo y las primeras décadas del siglo XX, sino también en torno al concepto casta. Al haber rechazado, puesto que no cita ni una sola vez a Émile Durkheim, que era el gran maître à penser en aquel momento en la Sorbonne, porque Émile Durkheim es apoyado para ser catedrático por las redes de influencia que tiene el Partido Socialista en la Sorbona, que la Sorbona es fundamentalmente católica en esos tiempos. Entonces Durkheim consigue abrir un espacio, si se quiere, lo mismo que Frank Boas en Estados Unidos, de pensamiento, en este caso muy vinculado a un marxismo, si se quiere, no es un marxismo avant la lettre, pero sí es un marxismo militante dentro de la Sorbona, y es celebrado como tal, como el que abre, el maestro que abre un camino a seguir. Y uno de los discípulos justamente de Américo Castro es Célestin Bouglé, el cual ya en la época está estudiando el sistema de castas de la India. Tiene una obra bastante densa y que es obviada, y no es posible que Américo Castro no conociese no solamente a Durkheim, sino no conociese la obra sobre el sistema de castas que en la época se estaba realizando en París. De manera que a lo largo de su vida entendía, y aquí quiero insertar también la polémica en paralelo de nuestro querido Paco Márquez Villanueva con Bernard Benson. Los últimos años de su vida, Paco Márquez Villanueva, que me prologó mi libro La fábrica de los estereotipos, Francia, nosotros y la europeidad, dijo en el prólogo una frase: donde las dan, las toman. Y estaba súper feliz de que yo hubiese hecho una incursión en el ámbito de lo que era la raciología cultural francesa. Y entonces me lo prolongó de esa manera: donde las dan, las toman. Es decir, y desarrolló una visión sobre la historia española, que intentaron hacer un doblete con una polémica en los últimos años de su vida. Para mí, se lo he dicho a veces a Bernard y se lo dije también a Paco Márquez, no me parecía sustancial, porque de cierta forma recobraba otra vez la polémica de Sánchez Albornoz y Américo Castro sobre la naturaleza de la historia española en otra clave. ¿Cuál había sido el papel de las élites, en este caso, en la expulsión de los moriscos? Si había sido una participación activa, o si había sido víctimas también esas élites, y el pueblo quedaba salvado. Para Paco Márquez quedaba salvado el pueblo de esa expulsión. Para Bernard Benson, el pueblo es cómplice de esa expulsión. Entonces ahí había una polémica que nos recuerda en cierta forma otra vez sobre la naturaleza y el ser de España y de los acontecimientos históricos. Podemos señalar igualmente que
que esta insuficiencia del método, podríamos llamarlo así, ha retraído la llegada de las ciencias sociales a España, con repercusiones que llegan al día de la fecha. De manera que Américo Castro pues, está en un limbo entre la literatura, la historia, la narratividad histórica, las ciencias sociales en general, incluida la antropología, la psicología social, de manera que buscó crear justamente su propio método. Ese método, sin embargo, tiene partes que yo me parece absolutamente pertinentes. Por supuesto, el de la mezcla, aunque ahí yo me remitiría incluso a la raza cósmica de José Vasconcelos, es decir, la idea de la raza fundada en la mezcla. Yo creo que ahí hay toda una pulsión ibérica, iberoamericanista, en la cual entronca Américo Castro. Pero está latente el tema que decíamos antes del patriotismo. De manera que tanto él como Rafael Altamira y otros, en el fondo, siguieron españoleando a partir de un cierto momento. No siguieron a Ramiro de Maeztu, pero sí es verdad que esa raza cósmica se enfrentaba sobre todo al mundo anglosajón. Pero también he de decir que bueno, hay un aspecto que yo quería decir importante, que sí que me parece la parte nuclear, que yo creo que está presente en su libro en su tratado sobre Cervantes, y especialmente en la Edad conflictiva, que ayer se aludió, que es el concepto de honor, el concepto de honor y de honra. Esto sí que tiene un alcance, porque la antropología posterior sí que ha dejado claro, sobre todo la escuela anglosajona, la existencia de un concepto de honor mediterráneo, no solamente en el lado del Mediterráneo norte, sino también en el lado del Mediterráneo sur. Ahí está el libro Honor y Baraka de Raymond Jamús, por ejemplo, sobre el honor en el Rif, que hace ver que Américo Castro tiene intuiciones, yo creo que son intuiciones, sobre conceptos, y en este caso honor y honra, que son operativos para entender la historia española. Y eso sí que entroncaría a Américo Castro epistémicamente con las ciencias sociales contemporáneas. Es decir, hay entre las fallas que yo encuentro, se encuentra, resumiendo, el mito. Su acercamiento al mito de Santiago es un acercamiento filológico, pero sin conocimiento de cuál es el régimen performativo del mito. Y al no conocer cuál es el régimen performativo del mito, realiza una incursión filológica que no tiene valor antropológico ni mitocrítico al día de la fecha, aunque Claudio Sánchez Albornoz tampoco se entera de eso, lo critica en términos puramente positivistas. Y el concepto de casta, yo creo que adolece del desconocimiento por rechazo completo del pensamiento francés, hasta el punto de que llega un momento, lo he dicho ya, pero lo vuelvo a repetir, que a Marcel Batellón le dice: por favor, no se pelee conmigo, por favor, con el tema del mito de Santiago, es el único amigo que me queda en Francia. Todo esto no se puede entender en una persona que ha pasado 3 años en la Sorbona, que le diga a Marcel Batellón: no se pelee conmigo, ni por Erasmo, ni por nada, que por favor, soy su amigo, y que lo que nos disputamos, lo discutimos entre amigos, ácidamente, pero entre amigos. Y conservó su amistad hasta el final con Marcel Batellón. Y finalmente, lo que a mí me parece que sí hay una perspectiva, y termino con eso, es con el hecho del estudio del honor. Bueno, hay que señalar que el gran trabajo que hizo Emil Durkheim fue separar la sociología y la antropología de la psicología, que fue separar la sociología y la antropología de la historia en estricto sentido, y crear unos mecanismos de la comprensión del hecho social, que no se trataba de otra cosa que una faceta del hecho místico, pero con una extremadamente racionalidad cartesiana. Es decir, que esa racionalidad cartesiana, pues también finalmente la podía haber inferido
a Américo Castro, si no quería saber nada, porque por esa galofilia que había, galofobia que había del pensamiento krausista, la podía haber inferido perfectamente otra alternativa de Max Weber, que ya en 1904 llamaba la atención sobre la necesidad imperativa para la ciencia de superar los juicios de valor y toda relación que tuviera que ver también con la psicología colectiva, a los Alfred Fouillet y a los otros que tenían en consideración ese tema. Y bueno, decir que sus confrontaciones, su apuesta por Dilthey, su apuesta por Max Scheler, su vinculación con todo esto lo hizo también rechazar no solamente el funcionalismo francés, sino también el marxismo. De hecho, en muchos de sus libros, lo hemos leído todos, tiene ácidas palabras para Pierre Vilar, su interpretación de la historia de España, para los geógrafos Chauny y otros que oficiaban en la época pues, de materialistas culturales, otorgando un gran papel a la economía. Y ahí tampoco Américo Castro lo combate con ideas brillantes, pero es decir que tampoco construye un método propio. Por lo cual yo diría que Américo Castro se deja guiar fundamentalmente, ya terminar con una carta a Jorge Guillén, se deja llegar por emociones, tiene muy clara su idea sobre lo que es el mundo plural, pero lo traicionan determinadas emociones que proceden de un fondo, podríamos decir, pre-racional y que está operativo en él. De hecho, él es tan consciente de que está en cierto momento atrapado que le escribe en una carta cuando recibe el Cántico General de Guillén, le contesta Américo Castro. Llegó su libro, voluminoso en múltiples dimensiones, lo paladeo despacio sin pensar en qué es nuevo de ahora o nuevo de antes. Quisiera hacer más larga la demora en ciertos rincones, hermetismo delicioso, alargar el vuelo hacia la abertura no sospechada, entre nubes desde el nácar al rojo. El Dios del buen místico se ha parcelado entre innumerables demandas de infinitud. El poeta pretende enlazarlas con su ritmo. Siento que un ritmo se me desenlaza en caricias de encuentros tras muy larga ausencia, sorpresa, pasmo, unión. ¿No será el poeta con buen tino, un pensador sin pensamiento? Uno que para nuestra dicha y ventura intenta aprisionar los misterios con meras ansias de pensar, con oquedades de pensamiento. ¿Desde qué abismo tierno me miran esos ojos? Poeta y pensador coincidirían en la pregunta, la cual en el poeta se jacta de llevar inconclusa la respuesta. Si no sentimos tal audacia como una infantilidad, entonces la poesía lo es, se integra en la misma, tris y riesgo maravilloso. Si el poeta pensara, no sería poeta. Pensar es detener el curso de la conciencia, total del vivir, inhibir la emoción, arremeter contra una dificultad, o sea, un problema, estar con el ser escondido bajo la maleta de una apariencia o fenómeno, ambiguos y engañosos, desentrañar el ser, mostrarlo como el partero hace con el niño y entregarlo a la gente e irse uno a casa para volver a empezar a vivir integralmente, si sabe y puede hacerlo. El pensador se deshace de su fruto, del fruto de su pensamiento, lo objetiva y lo deshumaniza. El cuadrado de la hipotenusa es un magnífico inclusero. El poeta crea y no piensa. Claro que estoy usando un lenguaje rigurosamente técnico y no de la calle. La pregunta ¿desde qué abismo tierno? Nace en su respuesta incluida y por eso, y no por otra razón, es poesía excelente. Bueno, y termina diciendo lo siguiente, pues la carta es muy larga, termina diciendo bueno, es por un incidente porque Jorge Guillén lo ha interpretado mal como lo ha recibido. Y él, voy a sintetizar, lo que viene a decir es que su método de conocimiento en el fondo se siente inferiorizado por la poética y que entonces él ha optado por un método de conocimiento racional y que le tiene cierta envidia en última instancia porque el poeta tiene una plenitud que él no la ha encontrado. Dice, plenitud requiere algo trascendente, digno de tamaña plenitud, sea cual fuera el valor de ella. Me siento amputado de tal
de tal cual fuera el valor de ella. Me siento de tal carne de mí mismo, mis pequeños halos, a escribir sobre la vida, para mí ya breves, o los valores en forma de lo más favorable para mí. De ahí que haya vuelto al periodismo y de ello le mando una muestra. Es decir, se siente derrotado. Yo creo que este es el final en esta carta a Jorge Guillén, en la cual le manifiesta que en el Cántico General él se encuentra en unos niveles de conocimiento que él reconoce, pero que a través del método que ha optado, de alguna manera siente aquel viejo tema barroco que es el desengaño del conocimiento. Y eso, estoy convencido, es debido a un fallo de racionalidad que está presente en la matriz krausista y que llega hasta Américo Castro. Por eso propongo una revisión de todo ese periodo, también como ha hecho el resto de los compañeros, llevando y sabiendo las insuficiencias del método racional que intentó Américo Castro, que dio unos frutos magníficos, pero que evidentemente por esa fobia que él tenía hacia el pensamiento francés no pudo producir resultados, entiendo yo, más logrados en la concepción del mito, de la casta, y sí lo tuvo en el caso de la honra y de el honor, y habría que revisar todas las concepciones que él mismo había enarbolado en su tiempo, con pretensiones de originalidad. Pues nada, eso es lo que yo tenía que decir.